Este es el video número 2 y hoy hablaremos de la película de El exorcista del Papa con el actor Russell Crowe, este actor que ganó el premio a Oscar, si no mal recuerdo, en el 2000-2001 por la película de El Gladiador. Así es que vamos a entrar de lleno en el tema y les voy a dar la opinión, porque fui a ver la película, como les había comentado en el video anterior. Entonces vamos a hablar de la película El exorcista del Papa con el actor Russell Crowe, que si es cierto, que no es cierto, está pegada a la realidad o no está pegada a la realidad. El punto número uno de la película de entrada es que en la primera escena de la película El exorcista del Papa, el padre va con un poseído que obvio tiene a uno de los demonios adentro, y algo bien interesante, el Papa mantiene una conversación con el poseso, es decir, bueno, a través del poseso, el sacerdote Gabriel Amort, en la película, habla con un demonio. Hace muchísimas preguntas y hay una cosa bien interesante que le dice: hoy le tengo más miedo a que gane el Chelsea, un equipo de fútbol muy famoso alrededor del mundo, que lo que le pregunta el demonio. De verdad, esto es una mentira. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no pueden mantener una conversación con Satanás. Eso no puede ser así. No pueden hacer preguntas o mantener una conversación con Satanás, porque Satanás los va a engañar. ¿Y qué es lo que pasa cuando los engaña? Los engancha bien rápido y no los va a soltar. Entonces esa es una mentira bien grande dentro de la película. Un ejemplo que les voy a dar a continuación del libro de Ana Caterina de Emmerich, en la Pascua. Ella ve cómo Satanás se convierte en un viejito cuando Dios nuestro Señor sufre las tentaciones en el desierto, que se va 40 días y 40 noches. Satanás es tan inteligente, es tan sagaz, que se disfraza de un viejito y llega con él, cansado, y le dice que quiere hablar con él acerca del ayuno, acerca de la meditación. Y le dice: es tan cansado vivir una vida con ayuno, es tan difícil hacer esto, hacer lo otro. Dios nuestro Señor lo único que hace es que le dice: aléjate, Satanás, no es el momento. Y cuando eso se lo dice Dios nuestro Señor, Ana Caterina de Emmerich ve que el viejito se contrae, se retrae y se enfurece impresionantemente, que cuando se va yendo lo ve cómo se va transformando en Satanás. Entonces Dios nuestro Señor no habla con el demonio. ¿Por qué? Porque sabe que es sagaz, porque sabe que es muy inteligente y es fino para trabajar. No le puede dirigir la palabra. Con el demonio no se pacta, y lo dice el mismo Gabriel Amort en sus libros. Con el demonio no se puede hablar, con el demonio no se pacta. Así es que eso es un punto negativo dentro de la película El exorcista del Papa. Otro punto que ven en la película es cuando el Papa, bueno, no el Papa, sino Gabriel Amort, el sacerdote, se reúne con los obispos y los cardenales. De verdad, él no les hace caso, él pelea con ellos, los contradice, y él se levanta en cierto momento, se da la media vuelta y se va. Esto es una falacia, porque lo primero que un sacerdote debe de tener, aparte de que debe ser pulcro, que debe de ser un hombre de confianza, que no debe de andar de chismoso, perdón, que debe de estar en estado de gracia siempre, es la obediencia. La obediencia la odia Satanás, porque si un hombre no obedece, ¿qué quiere decir? Que hay soberbia dentro de este ser humano, y entonces Satanás lo va a atacar por esa parte. Así es que ese es otro punto muy importante. Si bien es cierto que en el libro El último exorcista de Gabriel Amort, él va con un obispo, creo que es es un cardenal, y el cardenal le dice, bueno, le pregunta: ¿a qué viene Gabriel Amort? ¿A qué viene, padre? Dijo: es que vengo porque va a haber, tenemos que hacer una reunión de todos los exorcistas para hablar de Satanás. Y el cardenal le dice: padre Gabriel Amort, bueno, no sé, hago un paréntesis, no sé si es cardenal, ya no recuerdo si es cardenal o es obispo, pero le dice, cierro el paréntesis: padre Gabriel Amort, los dos sabemos que Satanás no existe, no hable de esos temas porque asustaría a la gente. ¿Y qué es lo que tiene a decir el padre Gabriel Amort? Padre, le recomiendo que lea un libro. Y el sacerdote le responde: ¿cuál? La Biblia, el Evangelio. Y se queda callado. Eso le pasa a él. O sea, hay miles y miles de verdad, y esto es cierto, hay cientos de personas, de sacerdotes, de ministros, de laicos, de cardenales que no creen que Satanás existe.
y le están pegando duro a la iglesia, duro y tupido. Pero bueno, ese no es el punto es la obediencia. Y el sacerdote se debe a la obediencia, si no, no puede ser sacerdote. Así es que ese punto es negativo. Otra cosa que va en la película, el padre Gabriel Amor llega siempre a donde están, obvio, las personas poseídas. Y entra en acción así como estoy entrando, sin calentar. Es decir, un atleta de élite tiene que estirar primero siempre, siempre. Cuando un corredor va a la Fórmula 1, las llantas del carro tienen que tener una cierta, ¿cómo se llama? Temperatura, el carro debe de estar ya caliente, debe de haber sido corrido con tiempo. Lo comento porque Gabriel Amor en la película, el padre lo ven como si él llega y él es el mandamás y ni siquiera necesita hacer una oración de liberación. Sí existe un ritual que ellos tienen que hacer antes de entrar en acción, antes de entrar con el poseído en este caso o la poseída. ¿Por qué? Porque es un proceso. Esos son los cánones que ellos tienen que seguir y existe. Lo tienen que hacer, si no, no están haciendo bien y no están haciendo correctamente el exorcismo. Cuando Gabriel Amor está haciendo exorcismos, algo que me llama mucho la atención dentro de la película es que jamás utiliza un rosario. Un rosario es imprescindible. ¿Por qué? Porque mismo Satanás habla de esto. Dice, ¿para qué agarras este cacharro? ¿Para qué lo dices tantas veces? Es tan repetido. ¿Qué es lo que pasa con el rosario? Cuando la persona empieza a rezar el Santo Rosario con mucha devoción y fe, lo que hace es que empieza a abrir los ojos del alma y por ende tiene más dirección en su vida, está más enfocado y se empieza a enamorar más de Dios nuestro Señor, del Santo Rosario, de la Santísima Virgen, y entonces empieza a comprender y a ver que si tiene una vida de pecado, el Santo Rosario lo ayuda a que vaya al confesionario y entonces empiece a dejar la vida mundana que ha llevado. Pero bueno, en la película no aparece jamás un rosario de las manos del padre Gabriel Amor, que eso no tiene una lógica, porque ellos deben de estar en estado de gracia, deben de estar rezando constantemente, y sobre todo deben de estar en ayuno y también tienen que estar comulgando constantemente. Así es que eso es otra mentira que la película allí anuncia. En esta película del exorcista del Papa, es en serio, hacen ver más al padre Gabriel Amor como un demonólogo que como el exorcista que él fue en la vida real, ¿no? Es decir, tiene más poder el enfermero que el doctor para operar. Es decir, tiene más poder una azafata que el mismo piloto del avión para volar el avión. O sea, no tiene un sentido, no tiene una lógica. Y en la película hacen ver al padre Gabriel Amor como si fuera pues un hombre que no tiene poder dado por Dios. Y ese es un punto negativo dentro de la película. Miren, algo que tiene la película del exorcista del Papa es que, en serio, a mí me dio mucha risa porque el padre Gabriel Amor entra con otro sacerdote, no recuerdo el nombre del otro padre, pero es muy interesante que entra con una lámpara a una catacumba, entre comillas, y entran buscando algo. Ahí lo hacen ver como un detective. Los sacerdotes no tienen, no son así. O sea, no van a buscar a catacumbas. Ellos van a lo que tienen que ir, y sobre todo el padre Gabriel Amor, cuando encontraba a las personas que estaban poseídas, sobre todo las mujeres, tenían que hacer la oración de liberación correcta, llevan muchísimas cosas, la estola, el traje eclesiástico, o sea, son muchas cosas. Y a él lo hacen ver como si fuera un detective, cuando en realidad es que no es un detective. Él fue un exorcista nombrado pues, por el Papa, ¿no? Pero esto es muy interesante, les digo, porque él no tiene esa parte en la vida real. O sea, la película está mal en ese sentido. Este punto me da mucha risa. ¿Por qué? Porque se habla en la película de que Satanás era Asmodeo. Asmodeo es el nombre del demonio contra el que están peleando. Posee el alma del padre Gabriel Amor. ¿Por qué? Porque ahí ponen como un ejemplo que si el diablo pudiera poseer el alma del padre Gabriel Amor, iba a destronar o a tumbar la Iglesia Católica Apostólica Romana, es decir, tumbar a Roma, la Iglesia de Cristo, tumbar el Vaticano, cuando posea el alma del sacerdote Gabriel Amor. Eso es algo bien remoto, bien tonto. ¿Por qué?
porque si bien es cierto que los sacerdotes jalan muchas masas,